lo primero que cuestionamos es el fondo, no la forma. La forma, además, es muy criticable. Vamos, en la medida de que hay cerca de 100 modificaciones y el Frente Amplio, que es el mayor partido del Uruguay, no se le da tiempo para discutir, es una ruptura con las formas tradicionales de debate parlamentario. Pero luego el contenido. No es admisible que una transformación de la seguridad social se haga sin escuchar a la central sindical, a los jubilados, que se haga sin escuchar al pueblo uruguayo, que se expresa en todas las encuestas, prácticamente en todas las encuestas, 2-1 en contra de la reforma, que se negocien proyectos diferentes a este de la seguridad social con tal de encontrar los votos. Ayer se daba cuenta en un medio de comunicación de una información de una fuente del Partido Colorado que decían que la moneda de cambio era la liberación de aquellos que habían violentado los derechos humanos en el Uruguay, es decir, quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad. Esa no es la posición del Frente Amplio. La posición del Frente Amplio es: estamos ante una reforma que quien dona sangre todo el tiempo son los trabajadores y trabajadoras, que quienes la van a pagar son los trabajadores y las trabajadoras, y la van a pagar con más años de trabajo en edades donde es muy difícil conseguir empleo si se pierde, y la van a pagar con jubilaciones menores que hasta ahora no han demostrado, e incluso ante pedidos de que hubiera debates sobre los montos jubilatorios futuros, se negaron. Entonces, no alcanzan acuerdo por múltiples motivos, pero el principal es porque es claro que el Frente Amplio está recobrando la senda por la cual va a volver a gobernar en el periodo pasado, y ellos creen que votar este proyecto de ley lo confirma. Ahora, lo que de verdad está de fondo es cuál es la transformación de la seguridad social que el Uruguay precisa. Y eso requiere, como lo hemos manifestado en el acto del 26 de marzo, diálogo con los trabajadores, con los jubilados, con los empresarios, y empezar a ver el futuro del Uruguay con rumbo, con horizonte, analizando los cambios en el mundo del trabajo, utilizando la academia para generar el mayor nivel de conocimiento posible. A nosotros nos sorprende negativamente que se planteen 90 cambios del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no se presenta a explicar cuáles son, cuál es el costeo que tienen, cuál es la sustentabilidad por la que procesan estos cambios. Y lo otro, claramente decirle a la sociedad uruguaya que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno transformó a la seguridad social en varios aspectos. Una primera transformación, tal vez la que menos se nombra, es que multiplicamos las jubilaciones mínimas por 3 en 15 años. En el Uruguay, los jubilados y pensionistas mínimos hoy cobrarían 5.000 pesos si gobernaran blancos y colorados como lo hacían en 2004. La segunda es que efectivamente se dio un año por cada hijo nacido vivo a una mujer, y eso posibilitó que miles de mujeres llegaran a la jubilación. Se bajó la pretensión de 35 a 30 años para acceder a la jubilación, y eso posibilitó que miles de hombres y mujeres accedieran al derecho humano fundamental en un país que lo agarramos con 40% de pobreza y 60% de pobreza infantil. Yo creo que el Partido Nacional, el herrerismo en particular, tiene memoria selectiva. Esta parte de la historia se le olvidó. Como se le olvidó que hicimos una ley de asignaciones familiares que le llegó a los hogares con mayores dificultades y amplió la cobertura social, porque creemos en la protección social como el cuidado de las personas desde que nacen hasta que fallecen. Entonces, hay dos proyectos, como lo mencionamos en el acto del 26 de marzo. El del herrerismo, que cree que solo con que cierre los números da, y el del Frente Amplio, que cree que tiene que tener el proyecto sustentabilidad financiera y sustentabilidad social. Y hemos trabajado para que este tema sea conocido por la sociedad uruguaya. De hecho, todos nuestros senadores, todos nuestros diputados y toda la dirección del Frente Amplio recorrió el país de punta a punta explicando los aspectos negativos de la reforma y también teniendo que aclarar cuáles eran las transformaciones, y estoy nombrando solamente algunas, ¿no? Porque probablemente si quisiéramos nombrar transformaciones de fondo en la seguridad social, diríamos, si los salarios aumentaron 60%,
claramente las jubilaciones que van atadas al índice medio de salarios, las jubilaciones aumentaron en un porcentaje similar. Y eso se debió a una política de protección, que es la instalación de los consejos de salario y la negociación colectiva como herramienta de fijación de derechos y de salarios. Entonces, estamos muy orgullosos de nuestro cambio, pero también somos conscientes que el Uruguay necesita una reforma de la seguridad social, no solo de las jubilaciones. Porque de este tema también hablamos en el acto del 26 de marzo. No es posible que el Uruguay tenga casi 2 de cada 10 niños por debajo de la línea de la pobreza. Esto también es protección social. Una protección social que en el Uruguay no está siendo prioritaria para el herrerismo. Entonces, en el fondo, no votan este proyecto porque están haciendo cálculos de todo tipo. O porque están haciendo negociaciones de todo tipo, como la que ayer por lo menos se difundió de una reunión que hubo en el Partido Colorado. Nosotros no votamos en este proyecto porque creemos que no es posible admitir que una transformación de las jubilaciones solo recaiga sobre la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del Uruguay. Una pregunta, hay una serie de propuestas de modificaciones que presentó Cabildo Abierto en las últimas horas, el general Manini Ríos. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de poder interiorizarse de ellas? En caso de que se pueda acceder a ellas, ¿estarían dispuestos, por ejemplo, a acompañar algunos de esos aspectos? Gracias. Particularmente ese debate y esa negociación que se está dando en el seno de la coalición oficialista, nosotros no estamos convidados y no somos parte de esa negociación. El Frente Amplio ha tenido una posición sumamente clara desde que empezó el debate parlamentario sobre este proyecto allá por el mes de noviembre en la Cámara de Senadores. Nuestra posición siempre ha sido muy clara y honesta de plantear claramente nuestro rechazo a este proyecto, por las razones que hemos manejado, no solo adentro del Parlamento, sino recorriendo todo el país, como decía el presidente del Frente Amplio. En el día de hoy, cuando arrancó la comisión, nosotros dejamos una constancia, que es la siguiente. Hay preguntas que planteamos por escrito el día viernes al gobierno, que no fueron respondidas todavía, al menos no han llegado a nuestros despachos las respuestas por parte del gobierno. Hoy dejamos un conjunto de 16 preguntas más, que no son las mismas de antes, son las 16 preguntas que nos surgen en nuestros equipos de asesores sobre las 52 modificaciones que enviaron el miércoles aquí al Parlamento. Pensamos que tienen que ser recibidas algunas delegaciones que ya han solicitado, ya habían escrito a la Secretaría que deberían prestar su testimonio ante la venida del gobierno del pasado miércoles. Y además, el gobierno tiene que venir a explicar y fundamentar cada uno de esos 52 cambios que mandó el día miércoles a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. En ese sentido, no es responsable para nosotros, y la coalición ha sido muy responsable en el manejo que está haciendo de este proyecto con los tiempos parlamentarios. Ayer decían que empezábamos a votar hoy, a todas luces era imposible que no solo esos 52 cambios, sino los 40 que vinieron en el día de ayer, en la tarde de ayer, que modifican un tercio del proyecto que se aprobó en el Senado, pueda ser comenzado a votar en comisión de manera responsable y seria en una comisión legislativa como estaba planteado para el día de hoy. Lo que pasó es la crónica de una muerte anunciada. No se comenzó a votar, están con problemas en la interna sumamente graves, y nosotros seguimos trabajando en nuestra línea, que es denunciar los impactos que esto va a tener en las jubilaciones de los trabajadores y los jubilados del futuro. La gente va a tener que trabajar más años al barrer y eso generará impactos en esos trabajadores y en la sociedad en su conjunto. La gente va a cobrar menos y además estos cambios se tienen que explicar y se tienen que fundamentar, ¿no? Acá quieren traficar y de alguna manera resolver este problema cuanto antes, y esa no es una manera responsable de tratar un tema tan relevante como la seguridad social del pueblo uruguayo. Aquí hay preguntas que vienen desde el debate en el Senado. En el debate en el Senado ya quedaron preguntas sin responder, cuando vino la primera vez el Poder Ejecutivo, quedaron preguntas sin responder la segunda vez, por eso muchos de ustedes han recibido el repartido de todo lo que nosotros seguimos preguntando. Por lo tanto, para nosotros lo que corresponde el 10 de abril es que venga el Poder Ejecutivo y que vengan las delegaciones para opinar sobre esos cambios, y también algunas para opinar sobre cómo han sido destratadas, como es el caso de Simbe, ¿verdad? Es decir, que tiene, todos sabemos, una alta reputación, no solo dentro del país, sino fuera del país, y sin embargo ha sido de alguna manera tocada en su saber profesional. Por lo tanto, eso es lo que a nosotros corresponde que suceda después que se levanta el receso
el 10 de abril. Sí, hablando un poco de lo que se decía del debate dentro de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, entre las propuestas que ha hecho es la de prohibir que las AFAP tengan negocios en el exterior del país. Ante esto, el Partido Nacional y el Partido Colorado le han indicado a Cabildo Abierto que esa ampliación de portafolio que se le hizo a las AFAP se las hicieron en gobiernos del Frente Amplio. ¿El Frente Amplio tiene una postura sobre esto en el debate? ¿Sobre la ampliación o que las AFAP tengan negocios en el exterior? La coalición tiene un problema, que es que sigue hablando del Frente Amplio a 3 años y pico que asumió. Y parece que todos los problemas, incluso estos, de un proyecto que es enteramente de la coalición, que arrancó en la Ley de Urgente Consideración, que instaló una comisión de expertos que trabajó y que tuvo muchísimo tiempo, incluso con nuestro concurso y el concurso de representantes de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, de la Central Sindical, se trabajó ahí. Y ahora, en el medio de un debate parlamentario, se sigue hablando de lo que hizo o lo que supuestamente no hizo el Frente Amplio. Eso no es de recibo y es una señal de lo desesperados que están a la interna para tratar de sacarse las responsabilidades de votar un proyecto nefasto como este. Entonces, para nosotros, por más que nos quieran involucrar, el Frente Amplio hizo muchísimas modificaciones y mejoró la vida de amplias capas de trabajadores, de trabajadoras, de jubilados y pensionistas en nuestro país durante los 15 años que fuimos gobierno. Mejoramos no solo lo que decía el presidente del Frente Amplio, las jubilaciones mínimas, le otorgamos derechos, ampliamos la cobertura, mejoramos el bienestar social y redistribuimos para los sectores que están más embromados y están en una situación más vulnerable. Ahora, por problemas que no se ponen de acuerdo, siempre la culpa del Frente Amplio. Eso a nosotros no nos parece serio, pero es una perla más de un largo collar, porque a lo que decía nuestra compañera Ana Olivera, hay cálculos que nosotros pedimos el 7 de febrero al ministro de Trabajo, a la ministra de Economía, al presidente del BPS, al doctor Saldain que redactó este proyecto, que todavía no están. Y no son caprichos nuestros, son números y proyecciones sumamente necesarias para entender el impacto de este proyecto, que lo han reconocido en sus propios actas del diagnóstico que se aprobó en la comisión de expertos. Ahora esos números todavía no están. Entonces, no están trabajando seriamente un tema que es harto relevante para el bienestar de los uruguayos. Yo le voy a dar un ejemplo respecto a este planteo que se hace sistemáticamente de qué se hicieron en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. La primera de todas es que la reforma, eso que se llama la flexibilización del sistema jubilatorio, fue mucho más que eso, fue una reforma integral y que fue fruto de un diálogo social que se realizó en el año 2007. Muchos y muchas eran jóvenes y quizás no lo recuerdan, pero fue un paquete completo donde se analizaron desde el seguro de desempleo, donde se analizó cómo ampliar la cobertura, como decía el presidente, porque veníamos de una crisis, porque se trató de cubrir a toda la población o con jubilaciones o con pensiones. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, desde cuando comenzamos a discutir la ley de urgente consideración, el BPS en particular decía, porque aquí hubo un desfinanciamiento fruto de esas medidas que ustedes tomaron, en particular de una de ellas que es la jubilación por edad avanzada. Bueno, ustedes saben unas cosas, entre el Senado y diputados volvieron a la formulación de la jubilación por edad avanzada como estaba antes. Entonces, somos los dueños de todos los males, es al revés. Tuvimos un objetivo, cumplimos con ese objetivo a lo largo de los 15 años. O nos olvidamos de lo que fue la ley de las trabajadoras domésticas, o nos olvidamos de lo que es las 8 horas para los trabajadores rurales. Todo eso es parte de tener una visión global de la seguridad social. A propósito de esas medidas, de lo que han recordado que se hizo en los gobiernos del Frente Amplio, que todo lo que dijeron aumenta la cobertura, pero implica al mismo tiempo un aumento del gasto. Entonces, acelera la descompensación que lleva al déficit, que en algún momento hace necesario hacer una reforma, como en este caso. ¿El Frente Amplio puede recordar qué medidas tomó en el sentido contrario? Es decir, en el sentido de darle sustentabilidad al sistema, si no las pueden recordar, o mencionarlas como mencionaron las que sí aumentan la cobertura, pero también el gasto, si hay una autocrítica allí para hacer, porque son las medidas que en general ningún gobierno quiere tomar, claramente. Autocríticas hay muchas, siempre hay, y el Frente Amplio de hecho tiene un proceso de autocrítica abierto, y de hecho le hemos preguntado a 1.500 organizaciones de todo tipo cuáles fueron las razones por las que perdimos. Pero si tomó una medida
enorme fue la formalización del empleo. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno tenían 900.000 personas adheridas al BPS. Cuando finalizó el gobierno, averigüen los datos, cerca de 1,5 millones. Este es un gran cambio. Este es el cambio de la formalización. Mientras en América Latina hay 70% informalismo, 60% informalismo, en el Uruguay lo trajimos de 40 al 25. Entonces, por eso digo que tienen una memoria muy selectiva. De estos datos no se recuerdan. ¿Cuántas trabajadoras domésticas había afiliadas al BPS en 2004? ¿Cuántas había en el 2019? Se van a pegar tremendos sustos si piden esta información. Nosotros no quiere decir que no hayamos hecho una fuerte autocrítica, porque nos faltaron cosas por hacer y si no hubiéramos ganado el cuarto gobierno. Pero de ahí a comparar el actual gobierno estos 3 años, donde el Producto Bruto aumentó y está por encima del Producto Bruto de 2019 en cerca de 3%, pero cayeron los salarios, cayeron las jubilaciones, faltan medicamentos en los hospitales, las aulas están superpobladas, faltan horas docentes. Esto es un modelo que fracasa. Si miramos los otros 15 años de crecimiento consecutivo del salario, 15 años de rebaja de la pobreza. He escuchado en estos días en programas de televisión decir que la pobreza infantil cayó del 40 al 20%. No, la pobreza infantil cayó del 60 al 17%. Y este es el guarismo más importante de caída de la pobreza de toda América Latina. La pobreza en adultos en general cayó de 40 a 8%. Entonces, digamos, entiendo que el gobierno actual esté obsesionado con el Frente Amplio, a pesar de que el presidente Lacalle había dicho en el Parlamento, no este año, sino el 1 de marzo del año pasado, que ya no había excusas para culpar al Frente Amplio de lo que no hicieran. Lo que pasa es que no lograron hacer. Entonces, a esta altura el gobierno tiene más excusas para dar que logros para exhibir. Entonces, fracasaron en las políticas salariales. Muy probablemente los trabajadores no alcancen todos a los salarios que tenían en 2019. Si alcanzan, lo van a alcanzar en el último mes o últimos 2 meses del gobierno de Lacalle, lo que supone media década perdida para trabajadores y para jubilados. Entonces, digamos, la historia es un poquito más completa y aún así me estoy quedando extremadamente corto. ¿Cuáles son las políticas sociales que ha contribuido a armar el Frente Amplio? Son increíblemente superiores a las actuales. Y si hablan con los productores rurales sobre las políticas que el Frente Amplio tomó durante la sequía del año 2009 en relación a lo que tomó el gobierno actual, van a escuchar posiciones muy críticas sobre la falta de medidas. Entonces, está bien evaluar el Frente Amplio, que ya gobernó 3 periodos, pero el pueblo lo evaluó y no nos dio la mayoría. Sin embargo, igualmente, en una votación que no fue la que queríamos, fue el partido más grande del Uruguay en el año 2019. Y hoy todas las encuestas muestran al Frente Amplio como el partido con mayor adhesión al Uruguay. Y esto no es hablar de triunfalismo, esto es decir que la gente vio la obra del Frente Amplio, vio también los errores del Frente Amplio, y en su evaluación y en su comparación con el gobierno actual hay un abismo.